Yo no creo que sea el gobierno el que debe poner, ningún gobierno, el que debe poner los límites a la libertad de expresión. Tampoco creo que sea la legislatura ni la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que la sociedad. Inclusive, voy más allá, esos límites no pueden incluir penalidades de código penal, digamos, ni cárcel, ni pena de muerte, ni la horca, ni nada de esas cosas, porque entonces creo que pocos nos salvamos. Pero yo creo que tiene que haber un límite a la sociedad y mi propuesta va a eso. Yo creo que es necesario, aparte de ese espacio de mediaciones de que habla Fernando, que me parece muy válido, una cosa más pública, más general, más importante. Me parece que en Suecia se utiliza. Es una especie de observatorio de medios. Y mi propuesta va hacia SPAL, que encabece o lidere o proponga una especie de fundación que se llama Observatorio de Medios, no punible, no para meter a la cárcel a ningún periodista, sino para ponerlo en solfa, es decir, para enfrentarlo a la opinión pública. Simplemente me he preguntado otra vez si a quién le corresponde, y es posible que nos corresponda a todos, como trato de interpretar lo que decía Rommel. A mí me pareció absolutamente pertinente y diría hasta brillante la afirmación que hace Rommel cuando dice que la mejor pregunta que uno puede hacerse cuando tiene esas dudas es: ¿con mi decisión consolido el Estado de Derecho o no? ¿Contribuyo a consolidar el orden de la vida o no? Entonces, yo me estoy preguntando esas cosas. Y aquí sí quiero extenderme un poquito porque me parece que solemos estigmatizar lo que hacen los medios privados, especialmente en estos tiempos, olvidando la gente que está afuera, que adentro existimos seres humanos, unos falibles, otros llenos de errores, otros llenos de defectos, otros llenos de vicios periodísticos, otros, en fin, es una diversidad, una variedad bastante amplia. Y por esa diversidad es muy complejo el trabajo diario de un equipo de redacción. Ponerse de acuerdo es bastante difícil, ponerse de acuerdo en una foto. Esto que cuento yo y que conté en mi blog fue a partir de las dudas e incluso del pesar que me causó al día siguiente comprobar que yo fui parte de esa mala decisión. Está ocurriendo dentro de las salas de redacción un fenómeno que me parece bastante interesante, donde ya la verticalidad ha desaparecido. Yo creo que en los años 80, 90, Gustavo es un testigo de eso, la verticalidad era muy fuerte dentro de los más importantes periódicos del Ecuador. Y creo que esa verticalidad está desapareciendo, porque se está generando mucho más debate, se está generando mucha mayor deliberación. Muchos de ustedes podrían decir, sí, pero eso no vemos en los periódicos porque siguen siendo, etcétera, etcétera, etcétera. Es fácil decirlo desde afuera. Pero desde adentro hay un trabajo, al menos algunos intentamos hacerlo, de una reflexión, de un pararnos un momento, detenernos de ese vértigo y decir qué es lo que estamos haciendo. ¿Sirve o no sirve lo que estamos haciendo? ¿Somos realmente periodistas o no? ¿Nuestro oficio tiene sentido para la sociedad? Los medios de comunicación son recicladores de violencia, recicladores de basura. Y esto es extremadamente grave en el país en que vivimos. Yo tuve que avergonzarme en un país europeo porque habían llevado un periódico de Guayaquil en el cual el titular era: le quedó la lengua de corbata, y había la foto de una persona que había sido atropellada y que le había sobresalido la lengua. Entonces estoy hablando de algo que nos ha dolido profundamente durante mucho tiempo. Y la pregunta final no es solo para ustedes, porque trabajo hoy mismo en la legislatura y he revisado 1001 veces en la propuesta de ley de comunicación. Yo no les he oído decir nada a nadie sobre el tema del manejo de la violencia en los medios. No hay un solo artículo. En la propuesta se discute sobre otros temas, etcétera, etcétera, tal vez sean más importantes, pero yo lo vuelvo a poner sobre el tapete. Tenemos que volver
a reflexionar sobre cómo manejamos el problema, el tema de la violencia en su conjunto en los medios de comunicación, tanto públicos como privados. Muchas gracias. Aquí el problema no son las dudas ni los errores, ¿no? El artículo que yo escribí fue motivado por las justificaciones del error. Yo no tengo problema con que el diario cometa un error, con que los periodistas cometen errores, con que tengan dudas, hay que tenerlas todo el tiempo. Pero sobre ciertos temas, a estas alturas ya no se puede tener dudas. Sí, ahí sí quiero ser un poco extremo. Sobre el tema del respeto al dolor ajeno no se puede tener dudas. Entonces, y más aún, no se puede justificarlas, no se puede justificar ese error. Lo justo hubiera sido admitir el error y pedir disculpas, es lo que yo decía en uno de los artículos que escribí. Eso acarrearía un poco de respeto al periodista, pero si no se admiten los errores, entonces estamos hablando de otra cosa. Lo más grave a mí me parece que es en la dificultad de ubicar al sujeto histórico, ¿no? El sujeto que viene y que produce la historia. Por eso nos enfocamos en la intimidad de la víctima de una masacre y no en el sujeto histórico, que es el proceso de migración y las grandes corrientes de migrantes económicos, ¿no? Me parece que el periodismo ha perdido la capacidad de ubicar en cada uno de sus relatos al verdadero sujeto. En el conflicto Ecuador-Colombia se ha puesto como sujeto las computadoras de Reyes, del guerrillero fallecido. No, el sujeto es otro, el sujeto es la regionalización del conflicto. Es decir, y podemos seguir haciendo una serie de ejemplos más de cómo el narrador periodístico ha perdido la capacidad de encontrar el sujeto de su relato. En el tema migratorio hay una cosa terrible con esto de la migración, la falta de contextualización. Es decir, los 72 muertos en Tamaulipas se quedaron, sí, como 72 muertos, y 68 muertos y 4 sobrevivientes o algo así, pero se quedaron en eso, en la cosa anecdótica. Se investigó, se opinó, se reflexionó sobre la razón de ser de que allí hubieran 72 migrantes que querían buscar un mundo mejor. Las causas, alguien habló de las causas, la pobreza, la miseria. Yo creo que todo esto tiene mucho la culpa o la responsabilidad, más bien la visualización a que la época moderna ha sometido a los hechos. Yo soy periodista de la vieja escuela. Es decir, en mi época primaba la crónica, no tanto, la noticia era más bien un poco el preámbulo de la crónica, y la crónica contextualizaba, decía no solamente el qué, el quién, el cuándo y el cómo, sino dos preguntas muy importantes que con la rapidez de la información moderna, con la televisión presionando, y ese es uno de los problemas graves del periodismo de prensa, que quiere repetir a la televisión, que quiere competir con la televisión, ¿no? Entonces, en la vieja crónica se hacían además dos preguntas que ahora parece que no tienen ninguna pertinencia. ¿Por qué y para qué? Y las cosas no suceden gratuitamente. Hay un porqué. Hay una razón fundamental detrás de ese proceso de migración. Una de esas razones puede ser el hecho de que todo sea globalizado menos el trabajo. La fuerza laboral, la fuerza del trabajo debería estar globalizada. La gente debería poder trasladarse, y lo reconocen los derechos humanos de la ONU, es decir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza, entre comillas, la libertad de movilización. La gente debería poder movilizarse hacia allá donde hay trabajo, y eso de alguna manera eliminaría el coyoterismo.